Romanos capítulo 4. Y vamos a llamar la atención desde el versículo 9, Romanos capítulo 4, versículo 9. Si ustedes tienen Biblia de papel, si tienen teléfono, no sé cómo le hacen, pero al capítulo 1, versículo 17, recuerdan el apóstol Pablo hablando de la justicia de Dios. Romanos 1, 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al pagano o al gentil, o sea, a nosotros. Versículo 17, porque en el evangelio, escuchen, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Capítulo 2, Dios condena a los religiosos, al moralista, aquel que trata de vivir una vida que agrada a Dios por medio del buen comportamiento, de la ética, de los principios, de los valores, y Dios lo condena, lo deja sin esperanza. Pero también condena, versículo 17, capítulo 2, versículo 17, al judío, es decir, a la persona que teme a Dios y que trata de obedecer la ley de Dios, que trata de portarse bien religiosamente, que tiene unas escrituras y trata de portarse bien, también queda bajo la condenación de Dios. El capítulo 3 de Romanos, si ustedes recuerdan, también habla específicamente la condenación de todos los hombres del versículo 9. ¿Qué pues? Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Es decir, los judíos solamente por ser el pueblo escogido de Dios, ¿somos mejores que los que no van a la iglesia? Podríamos decir. Y dice, en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y cita el Antiguo Testamento, dice como está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo 21 dice, pero ahora aparte de ley, aparte del sistema de ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Romanos capítulo 4, si recuerdan el mes pasado, el último domingo del mes, también vimos capítulo 4, donde empezó el apóstol Pablo a hablar de dos personajes importantes. Número uno es Abraham, y del versículo 1 al versículo 6, del versículo 1 al versículo 4, habla de la fe que tuvo Abraham y cómo Dios solamente por su fe, dice, le fue contado por justicia. Y el versículo 6, el mes pasado nos quedamos, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre o de la persona a quien Dios atribuye justicia sin portarse bien, sin buenas obras, diciendo, y entonces el apóstol Pablo, conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, conocedor del rey David y de la historia de David, lo que sucedió con él, dice, es Romanos 4:7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón o el ser humano, la persona a quien el Señor Dios no inculpa de pecado. Pensemos en eso, hermanos. Que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Piensen en la vida de David, rey de Israel. Un hombre que la misma Biblia le llama de acuerdo al corazón de Dios. El rey David era honesto, sincero, realmente conocía a Jehová de los ejércitos, realmente trataba de vivir, trató y vivió la ley del Señor. Y ustedes saben lo que hizo el rey David. Cometió adulterio. Es como el día de hoy tal vez un pastor
Pero no solamente un pastor, sino un líder de la iglesia, un maestro de la escuela dominical en una iglesia, un cristiano que viene todos los domingos y profesa ser cristiano, profesa fe en el Hijo de Dios. El rey David, con todo el favor que tenía de Dios, se dejó engañar. Dejó que la carne, que la pasión de la carne lo controlara. Tuvo oportunidades infinitas para no hacerlo, pero cayó en el deseo de la carne. Vio a una mujer que se estaba bañando y obviamente esta mujer tenía que ser una mujer preciosa, no iba a ser una mujer fea. Era el rey. Él tenía otras personas que lo servían, mujeres también que lo servían en su reino. Pero vio a una mujer bañándose y el enemigo y la carne, hubo una revolución en su mente, un deseo de tenerla sexualmente. Y mandó a llamarla. Pudo no hacerlo, pudo escoger no hacerlo. Piensen en esto porque esa es la manera en que trabaja el pecado en cada uno de ustedes, primeramente en mí. Así trabaja el pecado. Vio, deseó las concupiscencias, el deseo de la carne y comenzó a actuar y le dijo, tráigame a esa mujer, y después adulteró con ella. Y no solamente eso, sino tal vez se ha de haber sentido como un cristiano se siente el día de hoy. Miserable, culpable, condenado y tal vez con vergüenza y miedo a que lo sepan los demás. Miedo a que lo atrapen en su pecado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Gente, el día de hoy se hacen los locos. Literalmente se hacen los locos. Se hacen enfermos de la mente. Porque no soportan la culpa. No soportan el hecho de que lo tenían en gran admiración. Y miren lo que hizo. Y David mandó a matar al esposo de esa mujer. Cometió asesinato. Imagínense su corazón endurecido por el placer de la carne. Y mandó a matar al esposo de esa mujer. ¿Pueden imaginarse lo que sintió el rey David? ¿Pueden imaginarse lo miserable que se sintió? Y se arrepintió de sus pecados. Vean el Salmo 51. Es un salmo que él escribió. Este hombre del que estoy hablando escribió el Salmo 51 y clamó al Señor y dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo del rey David. Y ustedes lo pueden seguir leyendo después en sus casas. Pero el rey David se arrepintió. Y él experimentó el perdón de Dios, el perdón del Señor. Y por eso escribió en Romanos 4:7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Esto es gracia de Dios. David experimentó el perdón del Señor en el Antiguo Testamento por pura gracia, y él experimentó lo que es comprender que Dios lo ha perdonado. Y entonces pensemos en David.
Pero el apóstol Pablo, entonces, hablando de esa bienaventuranza del perdón de parte de Dios, Romanos 4:9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los judíos, es decir, para los de la circuncisión, los que han practicado el rito religioso de la circuncisión, o es también esta bienaventuranza para los de la incircuncisión, es decir, para aquella gente que no es religiosa, los gentiles, paganos, idólatras a morir? Y el apóstol argumenta y escribe una carta a los hermanos de Roma y les dice, es entonces esa bienaventuranza del perdón de Dios a un ser humano culpable, porque recuerdan que en los versículos antes dice que Dios justifica al impío, no al hombre bueno. Cristo dijo, yo he venido a llamar a pecadores, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a que se arrepientan. Y Jehová, Dios de la Escritura, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él justifica al hombre impío, al pecador. Entonces dice versículo 4, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Solamente nada más creyó. Versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión, es decir, Abraham ya se había realizado el rito que después pidió Dios del rito de la circuncisión. Dice, le fue contada estando en la circuncisión o sin haber practicado ese ritual. Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Esto es tremendo para nosotros, que necesitamos comprender, porque esto es un ejemplo. ¿Cómo recibió Abraham el llamado de Dios? Era pagano, y recuerden que en la ciudad de Ur de los Caldeos eran idólatras, tenían muchas imágenes, adoraban a esos dioses, tenían hasta dioses domésticos, es decir, en sus casas tenían sus diositos, sus monitos, hermanos, sus de madera, era lo que hacía generalmente, de madera. Abraham era idólatra, era un pagano. Ur de los Caldeos eran idólatras. No vio nada bueno Dios en Abraham, simplemente lo llamó por su pura gracia. Y le dijo, deja tu ciudad, salte, yo te voy a mostrar el lugar donde quiero que vayas. Pura gracia de Dios. Y el día de hoy es exactamente lo mismo. Dios continúa llamando a gente, sea iglesiera o no sea iglesiera, tenga su religión o no tenga su religión. Recordemos esto, que estamos hablando del requisito de Dios para aceptar seres humanos al cielo o a su presencia. Para aceptarlos, el requisito de Dios es la justicia de Dios. Si un ser humano se presenta con su propia justicia humana, es decir, por su buen comportamiento, por su buena moralidad, por su ética, por sus valores, ustedes saben el día de hoy, hay que tener principios morales, vale un cacahuate delante de Dios, porque Dios no acepta eso. Está bien que te trates de portar bien si quieres, está bien que vayas a una iglesia si quieres, está bien, pero no pensar de que esas cosas son las que agrada a Dios y que por eso te va a aceptar en su presencia, porque no es así, bíblicamente no es así. Recuerden lo que hemos estado hablando. Para que Dios te acepte tienes que ser perfecto desde que naces hasta que te mueres. No debes de cometer ni un solo pecado desde que naces hasta que te mueres. Si desde que naces en ese tiempo cometes un pecado, no puedes ser salvo. Tienes que ser perfecto. Bíblicamente tienes que ser perfecto. Por eso no hay esperanza para la raza humana de salvación aparte del Evangelio de Jesucristo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por pura fe. En Cristo Jesús, la persona que se arrepiente y que pone su confianza en Jesucristo, la vida perfecta sin pecado que vivió Cristo desde que nació hasta que murió, esa vida se te atribuye a ti. Y por eso Dios, cuando te ve en Cristo Jesús, te ve como que tú nunca cometiste un pecado desde que naciste hasta el momento en que tú te mueres. Perfección.
Esa es la buena noticia del Evangelio. Entonces aquí, versículo 10, le dice el apóstol Pablo cómo le fue contada a Abraham la fe, le fue contada por justicia. Versículo 9, versículo 10, ¿cómo le fue contada? Estando circunciso o incircunciso. Dicen, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Versículo 11, recibió la circuncisión, el rito para entrar al judaísmo, como señal. No a causa de la circuncisión el Señor lo aceptó, lo llamó o le dio la promesa o fue justificado, no, sino que la circuncisión fue como señal, como sello de la fe de la justicia de la fe que tuvo estando aún sin ser circuncidado, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Somos nosotros, los gentiles. Somos creyentes que no practicamos ni vivimos el judaísmo o la ley de Dios, a fin de que también ellos, es decir, nosotros, la fe, también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y eso es precioso y esa es una buena noticia. Qué mejor, qué más, ¿cierto? Buena noticia de lo que estamos leyendo el día de hoy. Y Dios sigue llamando personas por medio del mensaje del Evangelio. Versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, es decir, del judaísmo, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de practicar el rito de la circuncisión. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que la fe de Abraham fue aparte de un rito religioso. Y eso es también para nosotros el día de hoy. La fe, no tienes que ir a la iglesia para recibir la justificación por la fe en Cristo Jesús. Y una vez más es muy importante que sepamos esto, porque el día de hoy tanta gente practica una religión. Tanta gente practica una moralidad. Tanta gente es sincera, como un ataque al corazón, dice un hermano, sinceros, y no se han arrepentido y no han puesto su fe en Cristo Jesús. De manera que no importa lo sincero, lo sincera que tú seas en tratar de portarte bien o de practicar cualquier religión, si no eres justificado delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, no tienes esperanza de salvación. Dios no te va a aceptar. Dios no va a aceptar una justicia imperfecta, una justicia basada en el comportamiento. Solamente acepta la justicia que es por la fe. Ahora, el día de hoy, nosotros los que nos hemos arrepentido, practicamos el rito religioso, es una ordenanza del Señor, pero no deja de ser un rito que es el bautismo. El bautismo no te salva. El bautismo no salva a nadie. El bautismo en agua, estoy hablando, salva el bautismo por el Espíritu Santo en el momento en que el ser humano se arrepiente de corazón y rinde su vida entera a Cristo Jesús. Esto no es una emoción, esto no es un asentamiento intelectual de decir yo creo en Jesucristo. Creer y tener fe, acuérdense, como lo explica el pastor Roberto, son diferentes cosas. Creer, hasta el mismo diablo, el diablo es el mejor creyente, número uno, y cree mejor que cualquier ser humano. Satanás y los demonios son creyentes en Jesucristo y van al infierno de fuego, van al lago de fuego y azufre. De manera que en el cristianismo el día de hoy, muchos pastores están conscientes de esto que voy a decir. No todos son cristianos. En las iglesias cristianas no todos son cristianos. Muchos son simpatizantes del cristianismo. Les gusta el tiempo de alabanza. Les gusta el sentir, si es que siento bonito, ¡ay, mi alabanza preferida! Hasta lloran. Me gusta cómo el pastor explica. Me gusta lo que predica el pastor. Y no se han arrepentido, no han rendido su fe a Cristo Jesús.
Rendir es arrepentirte de tu incredulidad y a Cristo lo haces el Hijo del Dios vivo y verdadero. De manera que tú mandas a volar toda tu religiosidad. De manera que tú mandas a volar tus ritos religiosos. Dejas de confiar en todo. Renuncias a todas esas cosas en las cuales antes tú habías puesto tu confianza. Y lo dejas de hacer. Eso es verdadero arrepentimiento. Porque la fe viva tiene obras. La fe muerta, no, la fe muerta nada más decir sí creo. Sí creo, oh sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí creo que Jesucristo murió por los pecados. Oh sí creo que Jesucristo va a regresar. Sí creo que en Cristo hay salvación. Nada más aceptación de información en tu cabeza. Eso no salva a ningún ser humano. Tienes que rendir tu vida a Cristo Jesús. Y todo el mundo se da cuenta de eso. Tú te das cuenta, tu esposo se da cuenta de eso. Tu esposa se da cuenta. Hombre, cuando tú eres un regenerado auténtico, tu esposa se va a dar cuenta. En el trabajo se van a dar cuenta. No hay tal cosa de decir, ¿cómo? ¿Tú eres cristiano? Hace 20 años que nos conocemos y yo no sabía que tú eras cristiano. No hay tal cosa, hermanos. No existe eso. Bueno, tal vez estoy siendo muy... Es difícil aceptar tal cosa. Porque el Hijo de Dios no tiene miedo de nada. No se avergüenza de su fe en Cristo Jesús. Versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Una promesa, si ustedes recuerdan, también el tercer domingo del mes estamos predicando Génesis capítulo 12, ahí vemos el llamamiento de Abraham, pero le dio una promesa de que sería heredero del mundo. Le iba a dar la herencia de la tierra de Canaán, ¿recuerdan? Que tuvo que viajar y esa es la tierra prometida, pero le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero no lo hizo por medio de la ley. La ley de Moisés vino 430 años después de que Dios llamó a Abraham. Y fue justificado Abraham solamente por creer. O sea, ni siquiera conocía de la ley de Dios. Abraham no tenía ni Biblia, hermanos. No tenía escritura, no había escritura para Abraham. Dios llamó a Abraham. 430 años después surge el personaje llamado Moisés, a quien Dios mismo escribió sus leyes con el dedo de Dios. ¿Pueden imaginarse eso? Los 10 mandamientos que tenemos en la Biblia cristiana no son invento de ningún ser humano aquí en la tierra. Los 10 mandamientos que tenemos en la Biblia fueron escritos por el dedo de Dios para la raza humana. Y ustedes recuerdan el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y recuerden los demás: no te debes de hacer ninguna imagen, ni ninguna semejanza de nada que esté en el cielo. O sea, no hagas ninguna imagen de Dios, ni de nada que esté allá en el cielo, ni de un ángel, ni de Cristo mismo. No te harás imagen, no las honrarás, no te inclinarás delante de ellas, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, y visito o tomo en cuenta la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los idólatras que tienen otros ídolos, otros dioses. Por eso dice, de los que me aborrecen. ¿Quiénes son los que me aborrecen? La gente que no se arrepiente y que sigue practicando una religión creyendo que eso le va a dar el paso a la presencia de Dios. Tristemente no es así. Versículo 14, porque los que son de la ley, si los que son de la ley son los herederos, pues entonces van a resultar la fe y la promesa queda anulada.
¿Se dan cuenta aquí el Señor? Dios inspiró, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que escribiera y la gente entendiera. Los judíos, déjense de estar jactándose nada más porque van a tal iglesia, nada más porque te pertenecen a la iglesia fulana, nada más porque tú dices yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy católico, yo soy... Olvídate, aquí el apóstol está diciendo, no crean ustedes judíos, que nada más ustedes. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, entonces ¿dónde queda la fe? ¿Para qué sirve la fe? Para nada, realmente. Y la promesa, dice, queda anulada. Lo que Dios le prometió a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, pues no, porque si nada más serían los herederos los de los judíos, o los que guardan la ley de Dios. Versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Esa parte, hermanos, pues la ley produce ira. El sistema legal, el sistema de pórtate para ganar. Cuando dice la ley, está hablando del sistema de reglas, de tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, no hagas esto, no hagas aquello. Eso es sistema de ley, incluyendo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que tenemos en la Biblia, no hay salvación por tratar de guardar los 10 mandamientos, porque no existe un ser humano que pueda guardar un solo mandamiento desde que nace hasta que muere. No existe. Ni pienses que tú puedes lograrlo. Hay gente que piensa que ha guardado 9. Falso, ni siquiera uno. Desde que naces hasta que mueres, no puedes guardar ni un solo de los 10 mandamientos de Dios. No hay esperanza. Y aquí el Señor dice, la ley produce ira. Obviamente, si hay una regla de que no debes de hacer esto, tú lo vas a hacer. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta de eso? El sistema de ley, mire nada más el sistema de ley, hermanos. ¿Saben cuál es el límite de velocidad aquí? ¿Alguien sabe? ¿25, 30 o 35? 25. Sí, en esta comunidad es 25. Casi les garantizo, ¿quiénes manejaron a 25 millas por hora el día de hoy? No, nadie. Si no, trata de practicar hoy que salgas, maneja 25 millas por hora y vas a ver que te van a decir, ¿qué te pasa? ¿Cierto? Pero el sistema de ley produce ira. Porque no existe ni una ley que no tenga una consecuencia negativa si se viola esa ley. ¿Estamos conscientes de eso? Menciónenme una ley que no tenga consecuencias. Menciónenmela, hermanos. No existe una ley que no tenga un castigo por violarse. Todo sistema de ley tiene que tener un castigo. Y ahora, estamos hablando de la justicia de Dios. La ley de Dios, los 10 mandamientos, los 613 mandamientos y regulaciones del Antiguo Testamento, junto con tu religiosidad, junto con tu tratar de portarte bien, junto con tu moralidad, junto con tu vida de principios morales. Hay que tener valores morales. Todo ese sistema produce ira. Pero al hablar delante de Dios, dice, la ley produce ira. Pero gracias a Dios dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Transgresión es la violación de un mandamiento extendido. Pecado no necesariamente es transgresión. Toda transgresión es pecado, pero no todo pecado necesariamente es transgresión. Para que sea transgresión tiene que haber una ley que se está violando. Y la preciosa palabra de Dios, el apóstol, más adelante va a desarrollar más este asunto de la ley, hermanos, pero dice la ley produce ira. Entonces, tanto al judío como al gentil, al que trata de portarse bien leyendo los 10 mandamientos, y aquel que no conoce a Dios, que es un pagano, que nunca ha ido a una iglesia,
Dios le dice, si tratas de someterte a un sistema de comportamiento para ser justificado delante de Dios, garantizado que estás llamando la ira de Dios. Hace rato dije, ningún ser humano, desde que nace hasta que muere, puede guardar ni siquiera uno de los mandamientos de Dios. Pues produce la ira de Dios, porque es ley de Dios. Acuérdense, no existe mandamiento sin una pena, sin un castigo. Y delante de Dios la violación de uno de esos mandamientos, ¿cuál es? ¿Una pela? ¿Dios te va a dar una pela? ¿Qué dice la Biblia si violas un mandamiento de Dios? ¿Cuál es la paga? Muerte. No hay tal cosa como, bueno, pero Dios conoce mi sinceridad y uno hace lo que puede. Número uno, no seas mentiroso. Nadie hace todo lo que puede hacer. Nadie, no existe. Entonces, con un mandamiento de la ley de Dios que se viole, el castigo de Dios por la violación de ese un mandamiento. Número uno, para Dios, si violaste un mandamiento, violaste toda la ley. La ley de Dios la transgrediste. Y la paga del pecado es muerte. Muerte eterna, mis hermanos, condenación eterna, infierno, diablo, demonios, lago de fuego. Esa es la paga del pecado por violar un mandamiento de nuestro Creador, porque Él es santo, santo, santo. Él es el Dios santísimo. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué vino Cristo a hacer? De acuerdo a Mateo, hermanos. Con respecto a la ley, ¿qué dijo Cristo Jesús? A cumplir la ley. Cristo dijo, yo no vine a nada más hacer a un lado la ley, a eliminarla, no. Yo vine a cumplir la ley de Dios. Y Jesucristo, desde que nació hasta que murió, cumplió a la perfección la ley de Dios. Esa ley que no jamás tú podrías cumplirla. Él ya lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Por nosotros, por ti, por mí, para que no vivamos más nosotros por medio de un sistema de guardar los 10 mandamientos para ganar el favor de Dios. De manera que vean, donde no hay ley, no hay transgresión de la ley. Cristo ya la cumplió y se acabó con la ley. Cristo ya no hay más ley. ¿Sabían eso? ¿No es buena noticia? Tú no puedes pecar por transgresión de ninguna ley de Dios. No podemos pecar. ¿Saben por qué? Porque no hay ley. Cristo vino ya de una vez por todas. Él cumplió toda la ley y ya se acabó el sistema de ley. ¿Y cuántos cristianos todavía el día de hoy, por no entender esta verdad, se sienten culpables cuando cometen un pecado? Pero delante de Dios, claro, si es pecado, es pecado. Y el Espíritu Santo te va a redarguir de que lo que hiciste está mal. Pero pienso en los cristianos que piensan delante de Dios, entienden, que se sienten como que no hubiera habido perdón de pecados y como que hubiera todavía Dios exigido que cumplan la ley de Dios. Ya no existe más eso, y eso da una gran libertad. Pero si sigo leyendo, versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia. Esa palabra, hermanos, charis, gracia de Dios. Por pura gracia de Dios llamó Dios a Abraham. No lo merecía ninguno de nosotros.